Buenos días. Hoy reunido para compartir esta palabra, hoy también la iglesia celebra la fiesta del martirio de San Juan Bautista. Vamos a compartir la palabra de este día. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando llegue a la ciudad de ustedes para anunciarle el Evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarle sino de Jesucristo, más aún de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Cuando le hablé y le prediqué el Evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio, al contrario, los convencí por medio del Espíritu y el poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Cuánto amo tu voluntad. Todo el día la estoy meditando. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, porque siempre me acompañan. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Soy más prudente que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus leyes. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Aparto mis pies de toda senda mala, para cumplir tus palabras. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de su hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídame lo que quiera y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en esta lectura del Evangelio de San Marcos, que nos habla del martirio de San Juan Bautista, miremos los personajes que aparecen en esta lectura. Y los personajes que aparecen es Juan el Bautista, San Juan el Bautista, el rey Herodes, la hija de Herodías y Herodías. Son los cuatro personajes que aparecen en este Evangelio
Y vamos a mirar a cada uno de los personajes. Miremos a San Juan el Bautista. San Juan el Bautista fue siempre aquel hombre centrado, bien ubicado, aquel hombre que sabía a dónde estaba, para dónde iba, aquel hombre que sabía y tenía claro lo que quería y tenía clara su verdad en su vida. Por eso cuando le preguntaron, ¿tú eres el Mesías?, él le dijo, no, no soy el Mesías, porque detrás de mí viene alguien más poderoso que yo, el cual yo no soy digno de desatarle las trenzas de sus sandalias. Ahí vemos cómo Juan el Bautista era aquel hombre bien equilibrado y que sabía a dónde estaba. Ese era San Juan el Bautista, aquel hombre que entregó su vida por amor a Dios y que fue la voz que le fue arreglando el camino al Mesías. Vemos el rey Herodes. El rey Herodes vemos que tiene dos caras. Tiene una cara donde le gustaba escuchar a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista era como su conciencia, era la voz de Dios que le hablaba, era la voz de Juan el Bautista que hacía que el rey Herodes pues no estuviera tranquilo, sino que siempre estuviera pensando. Pero también tenía otra parte de que vivía su vida que era de una o de otra manera, pues se dejaba llevar muy fácil por la lujuria, se dejaba llevar muy fácil por el buen vivir. Y tenía esas dos personalidades. Tenía Juan el Bautista, que era que lo mantenía, su conciencia, que era como la voz de Dios, y tenía la otra parte, la lujuria, se dejaba llevar, muy poca fuerza de voluntad. Pues bien, y nos dice el Evangelio que le gustaba escuchar a Juan el Bautista cuando hablaba, quedaba desconcertado cuando Juan el Bautista pues le decía la verdad para que el rey pues supiera qué era lo que tenía que hacer, cosa que no hizo, pero estaba ahí. Juan el Bautista era la voz de Dios que no lo dejaba en paz. Pero, como le dije, tenía la otra parte, la poca fuerza de voluntad, la lujuria. ¿Y qué pasó? Organizó una fiesta, y en la fiesta la hija de Herodías bailó para él y se dejó llevar por la otra parte, se dejó llevar por el momento, por el baile, por la lujuria, por el licor, y le ofreció a aquella muchacha que le pidiera lo que quisiera, y le dijo, bueno, le daré hasta la mitad de mi reino. Pero él sabía, el rey Herodes sabía que si le daba la mitad de su reino, el que iba a tener los militares era él, y como él era el que tenía los soldados, pues él era el que tenía el poder. Pero le ofreció la mitad del reino. Aquella muchacha, pues, ¿qué hizo? Le fue a preguntar a su mamá. Y la mamá, pues, ¿qué representa? Representa ese corazón soberbio, representa ese deseo de tener, es el deseo de la avaricia, el deseo de poder. Pues fue más astuta que el rey Herodes. ¿Por qué más astuta que el rey Herodes? Le hubiese dicho a la hija, está bien, pídele la mitad del reino, pero ella no quería la mitad, ella se quería quedar con todo. Y como se quería quedar con todo, sabía que si le quitaba la voz de la conciencia que él tenía, que era Juan el Bautista, pues el rey Herodes, que no tenía voluntad, que se dejaba ya muy fácilmente por la lujuria, pues ella lo iba a manejar mejor. Y por eso ella no quiso la mitad, quiso quedarse con todo, y por eso le dijo, pida en una bandeja de plata la cabeza de Juan el Bautista, porque quitándole la vida a Juan el Bautista, le quitaba la única voz que tenía el rey Herodes, que lo hacía pensar, y le quitó la única voz que lo hacía pensar, y quedó el rey Herodes, pues como se dice en la intemperie, quedó en las manos de esta mujer
que era una mujer perversa, una mujer que buscaba el poder, que buscaba la avaricia. Por lo tanto, esta mujer supo manejar mejor al rey Herodes. ¿Por qué? Porque cuando uno no tiene una personalidad así como el rey Herodes, pues fácilmente no puede manejar, y mucho más aún, valga la redundancia, si en el camino nos encontramos con una persona que sea más astuta, una persona que sea más inteligente, sabrá manejar mejor con astucia a esa persona y la tendrá ahí como un títere para su vida, porque no tiene personalidad. Por lo tanto, si tenemos nosotros la personalidad de Juan el Bautista, que vamos a estar siempre bien equilibrado, bien centrado, vamos a buscar la verdad, no nos vamos a dejar que nos manipule, vamos a vivir siempre buscando la verdad, vamos a vivir siempre buscando a Dios, vamos a vivir siempre una vida por el camino derecho, pues tenga la seguridad que vamos a tener siempre personalidad. Esa es la personalidad que tenemos que tener, la personalidad de Juan el Bautista. La personalidad de Herodes, como le dije, era una personalidad que iba y venía. La personalidad de la hija de Herodías, pues era una niña, todavía se dejaba manipular. Y la personalidad de Herodías, pues vemos su capacidad de mentir, su capacidad de avaricia, su capacidad de ser perversa. Pues hermanos, ¿qué personalidad tenemos nosotros hasta el día de hoy? Dios quiera que ustedes y yo nos esforcemos en ser sinceros con nuestra vida y tengamos una personalidad como San Juan el Bautista. Vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre. No me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.